Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú nos tienes en tus manos, Dios. Y Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si gustan acompañarme a Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11:1, estuvimos viendo los martes vimos 3 semanas acerca de los 9 frutos del Espíritu. Y yo quiero hablar hoy acerca de la fe, ¿sí? Ahora, pero todo el mundo sabemos qué es fe, pero yo quiero hablar acerca de la fe que le agrada a Dios, ¿sí? Fe que le agrada a Dios. Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver. Y díselo ahí a tu esposa, a tu esposo o a tu hijo, dile, es fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no puedo ver. ¿Sí? Eso es fe. Ahora brínquense unos versículos más, al versículo 6. Dice, pero sin fe, dile al de al lado, ¿ya viste? Sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es? Es necesario, ¿sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hace una diferencia aquí, ¿sí? ¿Por qué? Es una necesidad. Es necesario que yo le crea a Dios, ¿sí? Y crea que hay, que Él es, ¿sí? Él es mi Dios, ¿sí? Entonces, fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo paso a paso. Acompáñenme a 2 de Timoteo, versículo 1. Capítulo 1, versículo 5, perdón. Y aquí hace una diferencia. Aquí Pablo está hablando a Timoteo, ¿sí? Y está diciendo, y en 2 de Timoteo 1, versículo 5, dice, trayendo a memoria la fe, ¿qué dice ahí? No fingida, ¿sí? Que había en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, ¿sí? Trayendo a la memoria la fe no fingida, ¿sí? Esto nos indica que hay fe fingida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que yo puedo tener un vocabulario, vamos a llamarle correcto. Puedo decir ciertas palabras que pueden decir, esta persona es religiosa, esta persona, y eso no quiere decir que tengamos fe, ¿sí? ¿Por qué? Fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedo ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo entra esa certeza, esa convicción a mi corazón? ¿Sí? No viene porque yo vaya y yo crea nada más y yo busque y vaya y camine en el mundo y vaya. Así no viene. Así no proviene. ¿Sí? Porque esa certeza que hay en mi corazón de creer que le hay, ¿sí? Tengo que hacer yo mi parte, ¿sí? Ahora, vayan a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 nos dice cuál es la fe correcta, ¿sí? Y en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios. Por eso se les está diciendo, ¿saben qué? Papás, ayúdennos a que sus hijos lean la palabra de Dios. Tanto los niños, los adolescentes, como nosotros necesitamos la palabra de Dios depositada en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda creer que le hay. ¿Sí? Porque si no hay nada plantado, no hay nada sembrado, no va a haber fe en mí. Y puede ser una fe fingida, pero no está produciendo algo en mí. ¿Sí? ¿Por qué? Si está la semilla y no la riego, no me preocupo por estarla regando esa semilla. Yo les hago esta pregunta, ¿la semilla va a germinar? No. La semilla se va a secar. ¿Sí? Porque si yo no tengo los cuidados correctos para esa semilla, no va a germinar. Por más que yo crea que va a salir. ¿Sí? He platicado con varias personas y me dicen, no, es que a mí se me secan hasta los cactus. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Porque es cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos distraemos o ciertas cosas y ya no prestamos atención a lo que está pasando. ¿Sí? Y así es la palabra de Dios. Yo necesito, dice que la fe es por el oír, y no tan solamente el oír, dice, y el oír, y puedes decir, y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? En tu vida, en mi vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros jóvenes. ¿Qué es? Que la palabra de Dios sea depositada en su corazón. ¿Sí? Porque viene a ser como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de su ser. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. ¿Sí? En estos tiempos vemos, ¿sí? Y la realidad es que muchas veces nos muestra en dónde estábamos parados. ¿Sí? Porque la realidad, ¿quién es Dios para ti? Y de tantas noticias, tantas cosas, tanto esto y entra el temor en muchos y es que mira y es que el otro y empieza más lo negativo que ¿qué? Se empieza a depositar y crees en esas situaciones. ¿Sí? Cuando Dios dice, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Él es mi torre fuerte. Él es mi roca. ¿En quién confiaré? ¿En quién confías? Y a mí estas palabras que le está diciendo Pablo a Timoteo, está hablando, dice, hey, aquí la fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que había en ti. Y luego fíjense, la cual habitó primero. ¿Se fijó? Habitó primero en su abuela y después en su madre. Y por consecuencia, y después en Timoteo. Una fe no fingida. ¿Sí? ¿Por qué? No llega porque alguien toca el timbre de tu casa y llega la fe. Sino tú tienes que agarrar la palabra de Dios y enseñársela a tus hijos en los caminos. Porque tú tienes que leer la palabra de Dios y depositarla en tu corazón para que tú le puedas creer a Dios. Eso es fe. Esa es la certeza que yo tengo que le voy a ver. La convicción, ¿sí?, de que no puedo ver. ¿Sí? Y sabes una cosa, Dios es nuestro castillo.
Dios es nuestra torre fuerte. ¿En quién confiaré? ¿En quién confías? A lo mejor has estado tan preocupado para crear nuevas oportunidades, estar en esto, en el otro. Y sabes una cosa, muchas veces perdemos la mirada de Dios. Y no sabes cuánta gente me ha tocado en el hecho donde yo puedo platicar con ellos y dicen Dios esto, Dios el otro, y viene la situación, viene porque no era un problema, sino viene la circunstancia y empieza a mirar a sus alrededores. Sí. ¿Qué es? Quitaron sus ojos de Dios. Yo me acuerdo de un tiempo donde cuando vivíamos en otro estado, mi esposa y yo nos fuimos a vivir y estuvimos ahí. Y me acuerdo que hay veces que pues teníamos el dinero justo y hay veces que abajo de lo justo. Sí. Y me acuerdo que orábamos y yo me salía a caminar y estábamos ahí y yo le decía, Dios, yo sé que tú eres un Dios fiel. Y yo empezaba y no, la realidad es que fuimos por fe. Sí. La congregación nos apoyaba con una cantidad y la realidad es que esa cantidad no era toda la totalidad de nuestros gastos, pero tuvimos que aprender a confiar en Dios y a caminar en lo que Él había hablado a nuestras vidas. ¿Sí? Y quiero decirte algo, Él ha sido fiel desde el primer día, ¿sí?, que nosotros tomamos un paso de fe y le creímos a Él, y Él ha sido fiel para con nosotros. ¿Sí? Porque Él es un Dios fiel. Y hubo situaciones donde decías, querías de ver por otros lados. ¿Y qué era? La palabra de Dios depositada en nuestro corazón que producía esa fe. ¿Sí? ¿Y qué es? El oír, y el oír, y el oír, y el oír. Y yo me acuerdo de más joven, cuando íbamos a congresos de jóvenes y todo, que alguien compartía de cómo él batallaron y ciertas cosas, cómo Dios fue fiel y ciertas. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo como joven, yo le decía, qué padre, cómo Dios hizo eso en su vida y eso, y no sé, te emocionabas con lo que había pasado. Y le decías a Dios, Dios, yo quiero ver eso. Pero no sabías de lo que estaba uno hablando, ¿no? Porque la realidad es que nada más por el oír está muy a gusto. Pero cuando estás en medio de la circunstancia, cuando estás en medio de la situación, ahora sí. Sí. Tú querías lo que otros hombres, lo que otros, vamos a llamarle, otras personas habían caminado. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos cada uno de nosotros a vivir en esa fe no fingida? ¿Sí? ¿Por qué? Esa fe es en buenos tiempos, es en tiempos regulares y es en tiempos malos, por poder decir malos. Yo te puedo decir que esos tiempos donde nosotros tuvimos que aprender como matrimonio a confiar en Dios en todas las áreas, yo te puedo decir que fueron de los mejores días, ¿sí?, donde podíamos confiar, donde pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas y saber que Dios es un Dios fiel. Sí. Y yo me acuerdo un día que mi esposa me dijo, estábamos platicando
Y me acuerdo que estábamos ahí, pues, jugando, ¿no? Y dice, yo siempre le pedí a Dios que empezáramos desde cero. Y le dije, a ver, pues entonces el problema está ahí. ¿Por qué? ¿Para qué dices que desde cero? Un poquito más arriba, ¿no? Pero no, la realidad es que pudimos aprender, pudimos llevar a cabo, pero tienes que meter la palabra de Dios, depositarla en tu corazón y caminar en ello. ¿Por qué? Yo no vengo de un padre natural donde vamos a llamarle ni de pastor, nada. ¿Sí? Mi esposa sí. ¿Sí? Pero sabes que a ella no le basta, y no le basta, ¿en qué sentido? ¿Sí? No porque haya visto que su padre crea en Dios, que haya tenido la fe, su padre y su madre, quiere decir que ella tiene fe, sino que ahora ella, cuando salió de casa, ya estando más grande, tuvo que aprender a caminar en esa fe que le había enseñado su padre y su madre. ¿Sí? Y estas palabras que aquí está hablando, a mí me encantan. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque estás viendo ahí desde la abuela, la madre y el nieto. ¿Y cómo tuvo influencia la abuela, la madre, sobre alguien que no pensaron lo que iba a ser Pablo? Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos sembrando aún en la vida de nuestros hijos y no sabemos, o en la vida de nuestros nietos, y no sabemos lo que van a impactar ellos en este mundo. Sí. ¿Por qué? Yo les voy a decir algo. Sí. Ahora muchos de mi familia hemos sido producto de una bisabuela, que ella fue la primer creyente en la familia, donde nadie no era bien vista, no era bien aceptada, pero ella le creyó a Dios. ¿Sí? Ella le creyó a Él. Y la palabra de Dios fue depositada en su corazón. Y fue ahí donde, después de mucho tiempo, empezó una nieta, empezó otra nieta, empezó sus bisnietos. Y hoy en día, yo creo que en un 50% donde son creyentes. ¿Sí? El impacto que tuvo hace muchos años, el día de hoy, tiene frutos. ¿Sí? Y esa es la semilla plantada en nuestro corazón. ¿Sí? Yo le digo a los mayores, y se los digo con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Saben? Ustedes tienen una posición ahorita padrísima, pero tienen una responsabilidad donde los otros los van a ver a ustedes. Y no tan solamente sus hijos ni sus nietos, sino otros. Porque saben una cosa que a mí me han impactado, gente, donde yo me puedo quedar en mi vida. Gente, cómo han entregado sus vidas a Dios, siendo aún mayores. Sí. Y es algo donde yo me he podido quedar y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero lograr o caminar como esta persona. Sí. Que ha caminado en tiempos, que ha llevado largo camino y ha permanecido en la fe. Sí. Porque yo tengo un ejemplo, mi suegro. Yo puedo ver a Daniel, puedo ver a Rodo, como ellos ya en diferentes, en la congregación, a la señora Olga, al señor Turcot, a los Romero.
Cómo en tiempos han pasado dificultades, han tenido ciertas cosas, pero ahí están, siguen caminando. ¿Sí? Y no estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de una perseverancia, donde la palabra ha sido depositada. ¿Sí? Y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. ¿Sí? Por eso yo te animo a que tú les leas la palabra de Dios a tus hijos, que tú leas la palabra de Dios, para que esa fe produzca en ti frutos. ¿Sí? Para que en tus hijos, a lo mejor no lo ves ahorita y dices, ay, están muy chiquitos, no pasa nada. ¿Sabes qué? Sí pasa. El temor de Dios se va metiendo en ellos. Las palabras, ¿ustedes creen que a mí me da una risa y me llena de alegría? Cuando en las mañanas nos ponemos a cantar con los niños. ¿Sí? Y a lo mejor uno puede decir, nada más es un simples cantos. ¡No! ¿Sí? ¿Sabes qué yo creo en mi corazón? Que la palabra de Dios es depositada en ellos. ¿Sí? Y a lo mejor uno de ellos, yo no sé. Yo no tengo esa mente, pero yo he sabido de muchos que se acuerdan aún de sus clases de niños. Yo no me acuerdo. Bueno, no estuve, ¿no? Pero no me acuerdo, ni de adolescentes. ¿Sí? Y muchos se acuerdan. ¿Y sabes qué? Fueron impactadas por esas personas. ¿Sí? Tus hijos van a ser tocados. Tu vida es tocada. Y les voy a decir algo. La palabra de Dios no regresa vacía. Sí. Si tú estás batallando en algunas situaciones en tu vida, busca en Dios. Lee la palabra de Dios para que produzca fe en ti. ¿Sí? Y no viene a la primera vez, viene por el oír y el oír y el oír. Yo te digo, mastícalo, ruméalo y empieza y empieza y empieza y empieza. Ten perseverancia. ¿Sí? Y yo te quiero animar. No bajes la guardia en estos tiempos, sino al contrario. Yo creo que vamos a regresar más fortalecidos en los matrimonios, en lo familiar. ¿Sí? Yo creo en mi corazón. Y creo que hasta en lo económico, porque ese es nuestro Dios. Sí. Ese es mi Dios. Y yo te quiero hacer esa pregunta y quiero terminar con esto. ¿Él es tu Dios? Y puedes decir ahí en la fe, trayendo a memoria la fe no fingida. A lo mejor tú te diste cuenta que estás fingiendo fe. No te preocupes. Empieza a leer la palabra de Dios para que produzca fe en ti. ¿Sí? Y dile, Dios, abre mis ojos a tu palabra. Señor, dame un hambre por tu palabra y empieza a buscar y empieza a leer y empieza a oír y a oír y a oír. Y en el menos tiempo, en el menor momento que tú te esperes, ya creo fe en ti. Y yo de veras que estos tiempos, ¿sí?,
no han sido fáciles, pero yo creo que Dios es un Dios fiel. Sí. Y así como los niños el día de hoy lo gritaban, les tocó aprenderse un versículo. Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Y quiero decirte a ti, tu Dios, mi Dios, es fiel. Y bueno, qué gusto que hayan estado con nosotros. De verdad que los extrañamos. Ya cada día que pasa es uno menos. No sabemos cuántos más, pero de veras que les amamos. Les mando un fuerte abrazo, igual con mi esposa y mis hijos. Y esperamos verlos pronto. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.